Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que todos tu copyright teniendo un día fabuloso y lleno de energía positiva. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar, sobre todo si son fans de las series turcas y las historias de amor con un toque de drama. A su vez, hoy vamos a hablar del duelo de titanes, Serkan y Uzge, una comparación superíndice 3n a fondo, una exploración superíndice 3n de sus personajes, sus dinámicas, sus momentos su con diéresis copyright picos y por supuesto, sus diferencias y similitudes. Vamos a analizar qué copyright hace que estos dos personajes sean tan populares y por qué copyright su duelo en pantalla nos tiene a todos enganchados. Antes de que empecemos a desmenuzar todo, du copyright déjenme recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, o si simplemente les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir creando contenido que espero que disfruten. Asu que no se lo piensen dos veces y únanse a esta gran familia. Ahora vamos al grano. Serkan y Uzge, dos nombres que resuenan en el corazón superíndice 3n de muchos fans de las series turcas. Dos personajes complejos con personalidades fuertes y con historias que nos han hecho reír, llorar y suspirar. Pero ¿qué copyright es lo que realmente los hace especiales? ¿Qué copyright los diferencia y qué copyright los une? La clave, como veremos, está en la combinación superíndice 3n de elementos que crean una historia irresistible y sobre todo, en la evolución superíndice 3n que ambos personajes experimentan a lo largo de la serie. No se trata solo de un romance, sino de un viaje de autodescubrimiento y crecimiento mutuo. Para empezar, hablemos de Serkan. Generalmente lo conocemos como el hombre de negocios implacable, el arquitecto perfeccionista, el que parece tener el control de todo. Su exterior es duro, casi impenetrable, pero debajo de esa coraza se esconde un hombre sensible, con un pasado doloroso y con una necesidad profunda de conectar con los demás. Ese Serkan suele ser retratado como alguien que se enfoca en el trabajo y el con diéresis copyright cito profesional, dejando de lado su vida personal y sus emociones. Es un personaje que ha construido muros a su alrededor para protegerse del dolor, pero que inevitablemente termina siendo derribado por el amor. Su evolución superíndice 3n a lo largo de la serie suele ser fascinante viendo CU superíndice 3mo poco a poco se permite ser vulnerable y CU superíndice 3mo aprende a confiar en los demu s. Es el arquetipo del hombre atormentado, pero con la promesa de una redención superíndice 3n a trabu copyright S del amor. Analicemos a fondo esta complejidad. Su perfeccionismo no es solo una maña, sino una forma de control, una manera de evitar que el caos de sus emociones lo abrume. Cada línea recta, cada proyecto impecable, es una forma de imponer orden en un mundo que en su interior siente que se desmorona. Su pasado, a menudo envuelto en misterio al principio de la serie, es la clave para entender su comportamiento. Una copyright perdida significativa, un trauma no resuelto, lo han convertido en el hombre que conocemos. Por otro lado, tenemos a Uzge. Generalmente es la chica dulce, amable, más menos adora y con un gran corazón superíndice 3n. Es una persona optimista, que siempre ve el lado bueno de las cosas y que dispuesta a ayudar a los demu s. A diferencia de Serkan, Uzge es abierta y expresiva con sus emociones. No tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad y de conectar con las personas a un nivel profundo. Su fuerza reside en su capacidad de empatía y en su inquebrantable fe en el amor. Uzge suele ser el catalizador del cambio en la vida de Serkan, la persona que lo ayuda a romper sus barreras y a descubrir la felicidad. Es el arquetipo de la heroína optimista, aquella que con su luz ilumina la oscuridad del protagonista. Pero Uzge es mucho más que una simple chica buena. Su optimismo no es ingenuidad, sino una elección superíndice 3n consciente, una forma de enfrentar la vida con valentía. Su capacidad de empatizar no es debilidad, sino una fuente de poder, una herramienta para comprender y conectar con los demu s. Incluso sus más menos a menudo vistos como fantasías, son una fuerza motriz que la impulsa a luchar por lo que cree. El duelo entre Serkan y Uzge no es necesariamente una competencia, sino bien una confrontación superíndice 3n de dos mundos diferentes.
Es la lucha entre la razón superíndice 3n y la emoción superíndice 3n, entre el control y la libertad, entre el pasado y el presente. Sus diferencias son evidentes, pero también copyright n son complementarias. Serkan necesita la energía y el optimismo de Udge para equilibrar su vida, mientras que Udge necesita la estabilidad y la seguridad que Serkan le ofrece. Es un club, psicochoque de opuestos, pero con una profundidad que va mun ese ayud de la mera atracción superíndice 3n fúsica. Es una atracción superíndice 3n de almas, una necesidad mutua de encontrar en el otro aquello que les falta. La razón superíndice 3n de Serkan necesita la emoción superíndice 3n de Udge para no caer en la frialdad. La libertad de Udge necesita el control de Serkan para no perderse en la idealización superíndice 3n. El pasado de Serkan necesita el presente de Udge para encontrar la redención superíndice 3n. Y el presente de Udge necesita el futuro que Serkan puede construir. Pero, ¿qué copyright pasa cuando estos dos personajes se encuentran? Magia. La tensión superíndice 3n entre ellos es palpable desde el primer momento. Sus personalidades chocan, pero al mismo tiempo se atraen irresistiblemente. Sus interacciones estuvieron llenas de humor, de sarcasmo, de momentos tiernos y de mucha cómica. Verlos interactuar es como ver un baile, un tira y afloja constante donde ambos personajes se desafúan, se provocan y se enamoran perdidamente. La magia reside en la autenticidad de sus interacciones. No es un romance prefabricado, sino una construcción superíndice 3n gradual, un proceso de descubrimiento mutuo. El humor surge de sus diferencias, el sarcasmo es una forma de protección superíndice 3n, los momentos tiernos son destellos de vulnerabilidad y la cómica es la manifestación superíndice 3n fúsica de una conexión superíndice 3n profunda. Cada mirada, cada roce, cada palabra, es tú cargada de significado. Y el espectador, inevitablemente, se siente atrapado en este torbellino de emociones. Ahora analicemos algunos de los momentos Moon SIQ superíndice 3 Nikous de su duelo. Recuerden esa escena en la que Serkan, con su frialdad característica, le hace una propuesta de contrato a Udge, un contrato que cambiará sus vidas para siempre. La tensión superíndice 3n en el aire era casi palpable. Oku copyright tal cuando Udge, con su espontaneidad y su encanto, logra sacarle una sonrisa a Serkan, algo que parecía imposible. Esos más menos os momentos de vulnerabilidad son los que nos muestran la verdadera esencia de Serkan y nos hacen conectar con su personaje a un nivel profundo. El contrato es el punto de partida, la excusa para que sus caminos se crucen. Pero es también copyright n una metáfora de la relación superíndice 3n, un acuerdo fluo y calculador que poco a poco se transforma en algo mucho profundo. La sonrisa de Serkan es la prueba de que Udge ha logrado derribar una de sus barreras. Es un momento de ruptura, un instante de vulnerabilidad que revela la humanidad del personaje. Y para el espectador es la confirmación superíndice 3n de que este romance tiene el potencial de ser algo especial. Otro punto importante a considerar es la evolución superíndice 3n de su relación superíndice 3n. Al principio su relación superíndice 3n es puramente profesional, basada en un contrato y en intereses mutuos. Pero poco a poco esa relación superíndice 3n se va transformando en algo profundo, en una conexión superíndice 3n genuina que trasciende las barreras del tiempo y la distancia. Su amor no es perfecto, es lleno de obstáculos, de malentendidos y de momentos difíciles. Pero es precisamente esa imperfección superíndice 3n lo que lo hace tan real y tan cercano al corazón superíndice 3n de los espectadores. La evolución superíndice 3n es la clave. No se enamoran a primera vista, sino que construyen su amor a través copyright s de la convivencia, la comunicación superíndice 3n y la superación superíndice 3n de obstáculos. Los malentendidos son inevitables, las dudas son comprensibles y los momentos difíciles son necesarios para fortalecer la relación superíndice 3n. La imperfección superíndice 3n es lo que los hace humanos y lo que permite que el espectador se identifique con ellos. Porque al final el amor no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante, una elección superíndice 3n diaria. Ahora, vamos a hablar de las similitudes entre Serkan y Udge. A pesar de sus diferencias evidentes, ambos personajes comparten ciertos valores y creencias que los unen. Ambos son personas trabajadoras, honestas y leales a sus principios. Ambos creen en el poder del amor y en la importancia de la familia y la amistad.
Y sobre todo ambos son capaces de superar cualquier obstáculo por el bien de la persona que aman. Las similitudes son el cimiento sobre el que se construye su relación superíndice 3n. Los valores compartidos son la base de su confianza mutua. La honestidad es la clave para superar los malentendidos. La lealtad es la fuerza que los mantiene unidos en los momentos difíciles. Y la capacidad de superar obstáculos es la prueba de que su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier adversidad. Una de las cosas que me gusta de esta pareja es que ambos personajes se complementan y se ayudan a crecer. Serkan aprende de la alegría de Uzge, mientras que Uzge aprende de la disciplina y la determinación superíndice 3n de Serkan. Juntos forman un equipo invencible, capaz de superar cualquier desafío que se les presente. El crecimiento mutuo es el resultado de su relación superíndice 3n. Uzge ayuda a Serkan a conectar con sus emociones y a disfrutar de la vida. Serkan ayuda a Uzge a ser organizada y a perseguir sus sueños más menos con determinación superíndice 3n. Juntos se convierten en mejores personas. Y su relación superíndice 3n se convierte en un ejemplo de amor sano y constructivo. El duelo entre Serkan y Uzge también copyright N se manifiesta en la forma en que cada uno enfrenta sus propios demonios internos. Serkan lucha contra su pasado doloroso y contra su miedo a la vulnerabilidad, mientras que Uzge lucha contra sus inseguridades y contra su necesidad de complacer a los Demu. Verlos superar sus propios miedos y crecer como personas es una de las cosas gratificantes de su historia. La superación superíndice 3n personal es un elemento fundamental de su historia. Serkan debe enfrentarse a su pasado para poder construir un futuro con Uzge. Uzge debe superar sus inseguridades para poder creer en su propio valor. Y el espectador, al verlos luchar contra sus demonios internos, se siente inspirado a hacer lo mismo en su propia vida. En resumen, el duelo de titanes entre Serkan y Uzge no es solo una comparación superíndice 3n de personajes, sino una exploración superíndice 3n de las complejidades del amor, de la importancia de la conexión superíndice 3n humana y de la capacidad de superar los obstáculos. Su historia nos enseña más menos a que las diferencias pueden ser una fortaleza, que el amor verdadero puede transformar a las personas y que incluso en los momentos difíciles, siempre hay esperanza. Es una historia que nos recuerda que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección superíndice 3n, un compromiso, una aventura que vale la pena vivir. Y que incluso en medio del duelo de personalidades, es posible encontrar la armonía y la felicidad. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Serkan y Uzge, y que hayan encontrado interesantes mis reflexiones. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que espero que disfruten. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Copyright les parece esta pareja? ¿Le es su momento favorito de Serkan y Uzge? ¿Con copyright personajes se identifican s? Do copyright gemme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Me encanta leer sus comentarios y saber copyright piensan. No duden en compartir sus teorías, sus análisis y sus momentos favoritos. La discusión superíndice 3n es lo que enriquece este tipo de contenido. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón superíndice 3n. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que disfruten. Asu que no se lo piensen dos veces y demu copyright estrenme su amor. Cada like, cada comentario, cada suscripción superíndice 3n, es una inyección superíndice 3n de energía para seguir adelante. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3s.